Y en el video de hoy vamos a seguir con la serie de videos que estamos realizando sobre los patrones de diseño en la automatización. Entonces vamos a ver qué nos va quedando de la agenda de toda esta serie de videos que hemos estado haciendo. En la descripción de este video les vamos a dejar el link a los videos anteriores que se han realizado de esta serie para que si no has visto los anteriores, los veas antes de este video y puedas entender más el contexto sobre el cual estamos hablando para realizar este video. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver primero la refactorización de PageOye. Vamos a ver cómo a partir de la refactorización de PageOye aplicando los principios sólidos de la programación orientada a objetos, vamos a obtener otro patrón de diseño, el Screenplay Pattern. Vamos después a analizar este patrón y vamos a ver un demo de cómo podemos implementar este patrón de diseño. Vamos también a realizar un ejercicio y por último vamos a hacer una comparativa a nivel de código con dos proyectos exactamente iguales, es decir, que hacen lo mismo con los mismos casos de prueba. Un proyecto implementado con el PageOye y otro proyecto implementado con el Screenplay, los vamos a comparar. Incluso vamos a comparar las métricas de estos dos proyectos. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos proyectos creen ustedes que tengan mejores métricas en cuanto a desarrollo de software? ¿Cuál de los dos puede tener, por ejemplo, más complejidad ciclomática? ¿Cuál de los dos puede tener mayor o menor índice de mantenimiento? Bueno, todos estos datos los vamos a estar dando al final del video en la comparativa que vamos a estar haciendo entre, como les decía, dos proyectos exactamente iguales, es decir, que hacen lo mismo, para comparar el PageOye con el Screenplay. Y entonces, sin más, vamos a continuar con la refactorización del PageOye. Bien, bueno, la refactorización que vamos a hacer a continuación es basada en la refactorización que hizo Anthony Marcano, uno de los creadores del Screenplay Pattern, que hizo esta refactorización que vamos a ver para mostrar cómo se puede obtener a partir del PageOye el patrón Screenplay y de esta manera explicar mejor el Screenplay con sus ventajas. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar en la refactorización utilizando la misma clase de PageOye con la que veíamos trabajando, que esta clase es la clase GridPage. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta para esta refactorización es hacerla pensando en hacer la refactorización para que cumpla con el principio Open Close. Entonces, bien, una posible idea para refactorizar esta clase que cumpla con el principio Open Close es dividir esta clase GridPage en PageOye más pequeño y agruparlos por funcionalidades. Entonces, de esta manera, cada vez que nosotros necesitemos agregar una nueva funcionalidad a nuestra clase GridPage, no vamos a tener que editar esta clase, es decir, agregamos un nuevo PageOye más pequeño con la funcionalidad específica de la nueva funcionalidad, que puede ser, por ejemplo, ordenar por columna. Para esto agregamos una nueva clase con sus nuevas funcionalidades, es decir, un PageOye más reducido. Ahora bien, aquí estaríamos cumpliendo con el principio Open Close, pero si nos damos cuenta, dentro de cada uno de estos PageOye más pequeños tendríamos continuamos teniendo las mismas dos responsabilidades que tiene PageOye. Las responsabilidades de localizar los elementos y las responsabilidades de realizar las tareas del usuario. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con el principio de Single Responsibility. Bien, entonces pasemos a ver ahora cómo pudiéramos hacer la refactorización para que entonces cumpla con el principio de Single Responsibility. Bueno, y una solución pudiera ser separar la responsabilidad de localizar los elementos en una clase GridPage, la que le muestro a la derecha, y otra clase solamente vamos a agregar las tareas que realiza el usuario. Y de esta manera tendríamos las dos responsabilidades separadas en dos clases diferentes. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos que agregar una nueva funcionalidad? Por ejemplo, la funcionalidad de ordenar por columna. Para esto tendríamos que ir a la clase GridTask y editarla. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con el principio de Open Close, porque recuerden que al principio de Open Close, cuando vamos a agregar nuevo código, tendríamos que agregar una nueva clase y no editar la clase de código que ya tenemos funcionando. Bien, entonces vamos a hacer ahora una refactorización más factible teniendo en cuenta o basándonos en las dos refactorizaciones anteriores para que PageOye cumpla con ambos principios, el Single Responsibility y el Open Close. Bien, entonces una solución más factible sería
crear una clase GridPage, como la que vemos a la derecha, solamente con la responsabilidad de localizar los elementos, y después por cada una de las tareas del usuario, lo que nosotros vamos a hacer es crear una clase independiente solamente con la responsabilidad de cada una de estas tareas. Entonces, de esta manera, cada clase tendría una sola responsabilidad. Por ejemplo, la clase GridPage tendría responsabilidad de localizar los elementos y después cada clase tendría la responsabilidad de realizar la tarea del usuario. Y también, de esta manera, cada vez que necesitemos agregar una nueva funcionalidad, agregaríamos una nueva clase y no tendríamos que editar las clases que ya están funcionando. Y de esta manera, así reducir el riesgo de afectar el código que ya tenemos funcionando. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionaría esta refactorización. Por ejemplo, si nosotros o cambia la manera de localizar el adicionar de nuestra clase o nuestra página HTML, cambia la manera de localizar el botón adicionar, nosotros solamente iríamos a esta clase GridPage y solamente cambiamos esta clase sin afectar el resto de las clases. Lo mismo sucede si, por ejemplo, cambia la acción o la tarea del usuario de eliminar un elemento, solamente vamos a la clase removeItem y reducimos el riesgo de afectar el resto de las clases que ya tenemos funcionando. Ahora bien, veamos ahora si nosotros adicionamos o tenemos que adicionar una nueva funcionalidad, la de ordenar por columna. Solamente nosotros agregamos una nueva clase y no modificamos las clases que ya tenemos funcionando. Y como les decía, de esta manera reducimos muchísimo el riesgo de afectar el código que ya nosotros tenemos funcionando. Entonces, como nos dice Robert C. Martin, se debe extender el comportamiento de los módulos de las clases añadiendo un nuevo código y no cambiando el viejo código que ya nosotros tenemos funcionando. Entonces, a esta refactorización que hemos llegado, vamos a ver que esta refactorización es la base del patrón Screenplay, el cual está conformado por dos tipos de clases fundamentales, las clases Screen y las clases Task. Las clases de Screen en el patrón Screenplay, vamos a ver más adelante que son las clases donde vamos a nosotros guardar o es el lugar donde vamos a colocar nuestros localizadores. Y después las clases tareas es donde vamos a tener cada una de las tareas que hace el usuario sobre nuestra aplicación. Bien, entonces vamos a ver ahora en más detalle el patrón Screenplay. El patrón Screenplay, además de cumplir con los principios SOLID, como les mostraba anteriormente, también tiene un enfoque de desarrollo guiado por comportamiento, por lo que debemos tener en cuenta estos 4 elementos cuando vayamos a implementar nuestros tests automatizados. Estos 4 elementos son roles, objetivos, tareas y acciones. Los roles se refiere a el tipo de usuario que va a realizar nuestra tarea. Por ejemplo, si es un usuario administrador o si es un usuario de invitado. También tenemos los objetivos que serían como tal, o lo que definen es el caso de prueba como tal. Después, las tareas serían los casos de prueba por los que está conformado, o los pasos de prueba por los que está conformado nuestro caso de prueba. Y por último tenemos las acciones. Las acciones se refieren a las acciones que finalmente el usuario realiza sobre nuestra aplicación. Si es una aplicación web, las acciones que va a realizar es, por ejemplo, hacer un clic en un botón o escribir en un campo de texto. Aquí digamos que es donde está la mayor interacción de nuestro framework de automatización, cualquiera que usemos, con el navegador en caso de que estemos automatizando una aplicación web. Bien, entonces podemos resumir que el patrón Screenplay está compuesto de un enfoque desarrollado por comportamiento más los principios SOLID. Bien, existen algunas implementaciones del patrón Screenplay como la del framework Serenity BDD, donde aquí les dejo un link donde pueden ver cómo funciona el patrón Screenplay dentro de este framework. Se pueden descargar este repositorio y ahí empezar a practicar para que puedan ver bien cómo se implementó el patrón Screenplay dentro del framework Serenity BDD. Este es uno de los frameworks que han adoptado este patrón Screenplay. Pero para esta presentación que estamos realizando, yo hice una implementación del patrón Screenplay más simple en C# que tiene como ventaja fundamental que podemos aplicar esta implementación
en cualquier framework de automatización con cualquier lenguaje sin depender de un framework externo, como es el caso de Serenity BDD. Entonces, ¿cómo quedaría esta implementación del patrón ScreenPlay? El diagrama de clase sería el siguiente. Bueno, como veíamos, teníamos los objetivos que finalmente serían las clases donde vamos a tener nosotros nuestros casos de prueba. Estas clases van a utilizar las clases tareas, que recuerden que estas clases tareas son las que van a realizar cada uno de los pasos para poder completar el caso de prueba. Después las clases tareas a su vez van a usar las clases screen, que en las clases screen es donde vamos a tener los localizadores que nosotros necesitamos de nuestra página web, con los elementos que nosotros necesitamos interactuar. Y por último, las clases acciones, que en estas clases acciones donde va a estar la mayor parte del código de nuestro framework de automatización. Por ejemplo, si estamos usando Selenium, aquí es donde vamos a estar la mayor parte del código de Selenium para interactuar con nuestro navegador. Vamos a ver clases de acciones como por ejemplo clic, escribir un campo de texto. Y ahora vamos a ver o vamos a continuar viendo un demo de cómo llevar a la práctica este diagrama de clase que le mostré, y después vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces el demo lo pueden ver con más detalle, el código que les voy a mostrar ahora a continuación en esta URL, y vamos a estar trabajando sobre esta aplicación web. Entonces veamos el código y vamos a ver entonces la implementación del ScreenPlay. Bien, este sería el código. Recuerden que les voy a mostrar nuevamente el diagrama de clase. Aquí teníamos el diagrama de clase. Recuerden que aquí tenemos 4 grupos de clase que interactúan entre ellos. Entonces vamos a ver que en la implementación vamos a tener también esta misma representación organizadas en carpetas. Veamos entonces. Bueno, aquí lo primero que vemos, tenemos una carpeta donde tenemos las clases de acciones, después tenemos otra carpeta donde tenemos las tareas, otra carpeta donde vamos a tener los casos de prueba, y por última tenemos la carpeta donde vamos a tener las clases de tipo screen, que son los localizadores para interactuar con nuestra página. Y entonces veamos, por ejemplo, el login UI. En login UI vamos a tener solamente los localizadores para interactuar con los elementos que necesitemos. Vamos ahora a navegar hasta la URL. La URL la tenemos en base text. Vamos a copiarla y vamos a navegar hacia la aplicación para que vean realmente de lo que les estoy comentando, de los localizadores que vamos a necesitar. Vamos a esperar a que cargue. Bien, listo. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar un caso de prueba para esta página, tenemos que tener en cuenta que tenemos estos 3 localizadores. Por lo tanto, estos mismos 3 localizadores son los que vamos a tener dentro de nuestra clase login UI. Para el caso del empleado también vamos a tener, después que nosotros nos logueamos en nuestra aplicación, tenemos un formulario de empleado. Por eso es que aquí tenemos una clase que se llama Employee UI, y dentro de esta clase vamos a tener también todos los localizadores que nosotros necesitamos para completar este formulario. Esta sería la clase UI. Después podemos ver las clases acciones, que recuerden que aquí es donde vamos a tener las clases que nos van a permitir hacer las acciones sobre nuestro navegador. Por ejemplo, tenemos la clase click, que esta clase click se va a encargar de hacer clic en un botón. Y aquí, como vemos, estamos utilizando Selenium para realizar la búsqueda de ese selector y después realizar un clic. También en caso de escribir en un campo de texto, tenemos la clase enter, donde llamamos enter.text a esta clase y vamos también a escribir en el campo de texto. Entonces vimos las clases UI, las clases action y las clases tareas. Vamos a ver ahora las clases tareas. Las clases tareas, por ejemplo, tenemos esta clase que lo que va a hacer es simular la tarea del usuario de realizar el login. Fíjense que las clases tareas, en este caso vamos a crear un solo método que se llama login. El método se llama as, le pasan el driver, el usuario y el password. Y dentro de esta clase lo que vamos a hacer es llamar a las clases acciones, y en las clases de acciones vamos a necesitar los localizadores. Por lo tanto, también vamos a utilizar las clases screen. Entonces, como les mostraba en el diagrama de clase, las clases tareas utilizan las clases acciones, las clases de
la interfaz de usuario, las clases de tipo screen. Entonces, por último, lo que vamos a tener la implementación es en las clases donde ya implementamos los casos de prueba. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando NUnit, y en la implementación que hicimos, vean que con el patrón ScreenPlay es bien sencilla, solamente llamamos a la clase tarea el login as, le pasamos el usuario y el password. Y por último, después también en este caso estamos llamando a otra de las tareas que tenemos, que es isEmployeePresent, que estamos esperando a que se muestre el formulario del empleado. Y de esta manera, bien simple, vemos cómo podemos implementar el patrón ScreenPlay. Ahora bien, vamos a hacer ahora un ejercicio práctico para que puedan ver más en detalle cómo es el funcionamiento de este patrón. Veamos ahora cuál es el ejercicio práctico. El ejercicio práctico va a ser el siguiente. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es automatizar el caso de prueba de adicionar empleados. Es decir, vamos a tener que loguearnos en nuestra aplicación y una vez que nos logueamos vamos a escribir un nombre, vamos a escribir un correo, una descripción y un teléfono. Le damos a adicionar y una vez que vamos a adicionar vemos que se nos muestra esta alerta, le damos a aceptar y listo. Ya estaría nuestro caso de prueba. Esto es lo que tendríamos que implementar. Luego que terminemos esta implementación, vamos a hacer la comparación que les comenté de las diferencias con más, digamos, más profundidad del ScreenPlay y el Page Object. Pero ahora vamos entonces a implementar este test automatizado. Bueno, la idea es que acá paren el video, traten de hacer la implementación, luego que terminen la implementación regresen al video para que puedan hacer la comparación de la solución mía con la solución que ustedes implementaron. Bien, entonces, para implementar este caso de prueba, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta primero es, sabemos ya que tenemos que hacer esta tarea del usuario, que es adicionar un empleado, y entonces para eso lo primero que vamos a hacer en nuestro código es ver si ya tenemos una tarea que nos permite adicionar usuario, adicionar empleado. Bueno, en este caso vemos que no, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear una tarea que nos va a permitir adicionar empleado. Para esto le vamos a poner a la clase employee. Le ponemos employee. La vamos a declarar como pública. Y dentro de esta clase vamos a crear un método que no me va a retornar nada. Y este método lo que me va a hacer es agregar el empleado. Bueno, a la clase, como recuerden que estamos utilizando también desarrollado por comportamiento, las tareas, los nombres de las clases también van a tener nombres que sean fáciles o descriptivos a la hora de cuando leemos los casos de prueba. Por ejemplo, aquí tenemos login as, que forman la expresión, ¿no? De que sea bastante descriptivo de que estamos logueando. En este caso, isEmployeePresent form, que es si el formulario del empleado está presente. Por lo tanto, en este caso, vamos a ponerle a la clase el nombre de una acción. Vamos a renombrarla. Le vamos a poner add employee. Bien, aquí nos cambió el nombre ya y entonces el nombre de método le vamos a poner with data y le vamos a pasar los datos que necesita esta clase. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es el WebDriver. Vamos a tener que importarlo, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo esto. Aquí vamos a importar el WebDriver. Bueno, en este caso no lo reconoce, así que bien, vamos a ver lo que tenemos que importar. Vamos a guiarnos por esta otra clase. Bien, vamos a importar Selenium para poder tener el WebDriver. Perfecto. Entonces, ¿qué datos nosotros necesitamos para poder completar todo el formulario? Necesitamos el nombre, email, la dirección y el teléfono. Por lo tanto, vamos a tener aquí un string para el nombre, un string para el correo, un string para la dirección
Y por último, un string para el teléfono. Bien. Ahora, lo que nos toca ahora es realizar las acciones. Tenemos que primero escribirle el nombre. Bueno, ¿qué acción tenemos? Vamos a revisar las acciones. Tenemos la acción Enter. Vamos a utilizar la acción Enter, que tampoco la tenemos disponible en este caso. Vamos a importarlo. Screenplay Actions. Ahora sí la tenemos. Enter. Enter.text. Entonces, enter.text lo que necesitamos es el driver. Después necesitamos también el localizador. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener el localizador? Para eso tenemos que ir a la clase Employee UI. Aquí no tenemos todavía el localizador del nombre, por lo tanto, tenemos que agregarlo. Vamos a buscar un selector para este nombre. Vemos que aquí no tenemos ningún identificador. Vamos a ver qué tal nos va con el XPath. Bueno, un XPath un poco largo, pero bueno, para este ejemplo vamos a tomarlo. Vamos entonces a utilizar el nombre que le vamos a poner a este localizador, le vamos a poner name input. Y vamos a utilizar XPath. En este caso, vamos a utilizar el mismo XPath que nos está dando la aplicación, que no es lo más recomendado, pero bueno, en este ejemplo vamos a utilizarlo para enfocarnos más en la implementación de los patrones de diseño. Tenemos el nombre, después tenemos el email. Vamos ahora a buscar un localizador para el email. En caso del email tenemos... vamos a copiar a ver qué nos trae acá. Un XPath también muy parecido al anterior. Lo copiamos y en este caso copié exactamente el mismo. Estaríamos aquí. Copiar XPath. Ahora sí. Copiamos el XPath. Bien, ya tenemos el email. Vayamos ahora para la dirección. Vamos a ver si tenemos más suerte con los localizadores. Si en este caso tenemos un ID. Utilizamos el ID. Mucho mejor en este caso. Vamos a ponerle de nombre address input. Ahora necesitamos el teléfono, que también es un input. Vamos a ponerle nombre phone input. Y en este caso también tenemos un buen localizador, utilizamos el phone. Y por último vamos a necesitar también localizar el elemento para adicionar o para presionar el botón adicional. También tenemos un ID, add button, y en este caso lo vamos a poner también add button. Entonces con estos localizadores ya pudiéramos terminar nuestra clase tarea. Bien, entonces estábamos tratando de escribir el texto para el nombre de nuestra aplicación. Entonces vamos a llamar a la clase employee UI, que en este caso no me la completa acá. Bueno, vamos a importarla. Vamos a llamar screenplay.ui. Bien, entonces ahora sí deberíamos tener esta clase employee UI.nameInput, y aquí que le tenemos que pasar el nombre que nos están pasando por parámetro. Ya estamos escribiendo el nombre. Vamos ahora a escribir el email. Utilizamos el parámetro que nos están pasando, email. Vamos ahora para la dirección. También ya tenemos la dirección. Y por último, vamos a utilizar el teléfono. Phone. Y en este caso también vamos a llamar al localizador del teléfono. Y ahora, ¿qué nos faltaría? Bueno, hacer clic en el botón del adicionar empleado. Click on. Esta clase la tenemos también dentro de las acciones. Y ahora vamos a agregar el
driver que lo necesitamos nuevamente, el localizador, que en este caso sería employee UI.add button. Perfecto. De esta manera, si llamamos en cualquier parte de nuestro código a esta clase, vamos a tener poder adicionar un empleado. En este caso lo pongo también estático para poderlo llamar sin tener la necesidad de crear una instancia de esta clase. Bien, entonces ya tenemos ya la tarea lista. Ahora lo que nos faltaría sería el caso de prueba. Vamos entonces a agregar una clase donde vamos a agregar nuestro caso de prueba. Employee test. Y dentro de esta clase vamos a, primero que nada, va a agregar de base test, que es donde tenemos toda la configuración de nuestro WebDriver. Y después vamos entonces a agregar todas las anotaciones de NUnit, que para eso vamos a seguir lo mismo que tenemos ya en la clase LoginTest. Vamos a agregar test feature, que también vemos que lo tenemos que importar. Vamos a utilizar NUnit Framework. Y ahora vamos a crear nuestro caso de prueba, public void. Le vamos a poner add employee test. Y aquí para utilizar en NUnit le ponemos que esto va a ser un test automatizado. Bien, ¿qué necesitamos hacer para implementar nuestro test y funcione? Bueno, lo primero es loguearse. Tenemos que loguearnos. Para loguearnos, bueno, vamos a agregar también aquí la dependencia de las tareas. Las clases en las clases de tipo donde vamos a implementar nuestros casos de prueba, lo que vamos a llamar principalmente van a ser las tareas, no directamente las acciones. Entonces, por eso vamos a buscar dentro de la clase, dentro de las clases tareas, la tarea de login que tenemos que llamamos a login.as y después le pasamos el driver, que ya lo tenemos en nuestra clase base test, le pasamos el usuario, el password y por último lo que nos falta es agregar un assertion. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos comprobar? Bueno, algo que podemos comprobar acá es que recuerden cuando nosotros le damos a adicionar a nuestro formulario se nos muestra una alerta. Bueno, podemos probar que se nos muestra la alerta y podemos darle clic en acertar. Para eso vamos a utilizar el assert is true y vamos a llamar a una de las tareas que también tenemos ya implementada que es isEmployee. No sería employee, sería accept alert. Pues lo que vamos a necesitar es aceptar la alerta y tenemos el método success que necesita solamente el driver. Este método lo que nos va a hacer, la implementación de este método lo que nos va a hacer es verificar si hay una alerta visible y le va a dar clic en aceptar. Y para eso utiliza la acción de accept alert. Y de esta manera vamos a chequear solamente por ahora que se está mostrando una alerta y que se le puede dar clic en el botón aceptar y con esto estaríamos ya probando nuestro caso de prueba. Bien, entonces vamos a ejecutar ahora nuestro caso de prueba para ver si funciona correctamente. Bien, ahí comenzó la ejecución. Listo, se lo vea y luego si todo está bien debe completar el formulario, lo completó, se mostró la alerta y no, algo falló. Veamos ahora qué falló. Vamos a ver qué pudo haber fallado. Vamos a chequear bien el método de adicionar empleado. Ah, claro, porque fíjense, nosotros llamamos nada más al método de login y no llamamos al método o la tarea, ¿no? Para
completar el formulario de login de esta manera. Bueno, estamos probando bien que funcionó porque no se mostró la alerta, lo cual está perfecto porque no completamos el formulario del empleado. Entonces vamos a llamar a la clase tarea, la que creamos, la de employee.withData, y le vamos a pasar los datos que necesitamos. Vamos a pasarle driver, vamos a pasarle ahora un nombre, un correo con un formato correcto para que no nos falle. Luego vamos a pasarle una dirección, vamos a ponerle un string cualquiera, y luego vamos a pasarle un teléfono. Bien, ahora sí, si nosotros ejecutamos nuestro código, debería funcionar correctamente. Veamos ahora el resultado. Bien, ahí se lo vea y ahora sí debería completar todo el formulario. Perfecto, completó el formulario y vean que nos dice que funcionó correctamente. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro test automatizado implementado. Aquí si queremos también pudiéramos hacerle una pequeña mejora, que pudiéramos decir public setup. No, no es este setup, le vamos a ponerle bien, public void setup, y dentro del setup, por si vamos a hacer más métodos dentro de nuestro clase employee test, para no repetir la clase o la llamada, la tarea login as, vamos a agregarla dentro del setup. Y de esta manera también nuestro caso de prueba es mucho más legible, porque cuando leemos el caso de prueba solamente vemos lo que necesitamos, ¿no? Que es completar el formulario de adicionar empleado y luego hacer la validación. Bien, entonces vamos a ejecutar. Y de esta manera nuestro código nos queda un poco más legible. Bien, entonces después de esta ejecución, que vamos a primero chequear de que todo está correcto, que todo pasó correctamente, vamos a ver, aquí falló. Vamos a ver por qué. Claro, falló porque al método setup le tenemos que poner la anotación de setup. Bien. Si no, no nos llama este método. Vean que aquí nos falló porque, fíjense, en este caso dice que no encontró uno de los elementos del formulario. No lo encontró sencillamente porque no nos lo logueamos antes. Entonces vamos a loguearnos porque este método no se llama. Ahora sí se va a llamar porque está utilizando la notación de NUnit para que este método se llame siempre antes de nuestro método que contiene como tal el caso de prueba. Bien, entonces ahora se está ejecutando. Ahora sí debería funcionar bien, se lo vio. Perfecto, todo está funcionando correctamente. Bien, entonces esta sería una implementación de ejemplo de cómo podemos agregar un test automatizado utilizando el patrón Screenplay. Vean, si algo a tener en cuenta es que nosotros, como estuvimos viendo durante la presentación, cuando nosotros agregamos una nueva funcionalidad, fíjense que agregamos una nueva clase y no editamos las clases que ya tenemos implementadas, como por ejemplo en este caso, adicionamos una nueva acción, es decir, nos fuimos a una clase que ya teníamos implementada y agregamos un nuevo método, es decir, las clases que ya teníamos implementadas no las modificamos, no hicimos nada dentro de esas clases, por lo tanto, estamos reduciendo muchísimo el riesgo de afectar, por ejemplo, todas las demás tareas que ya tenemos implementadas dentro de nuestra clase. Al igual que las clases de acciones. Las clases de acciones, vamos a ver que es una característica del Screenplay de que son muy reutilizables. A la vez que ya la tenemos implementada, luego lo que tenemos que hacer es llamarla, es decir, nuestro proyecto, cuando utilizamos el Screenplay en cuanto a clases de acciones, no va a tender a crecer mucho. Vamos a tener las acciones que vamos a hacer en nuestra aplicación y luego de esto no vamos a tener que seguir agregando más clases de acción. Las clases tareas sí, estas clases son las que más van a crecer dentro de nuestros proyectos, porque a medida que vayamos implementando nuevos casos de prueba, vamos a tener que ir añadiendo más clases de tipos tareas. En el caso de los tests, también va a depender de si es un nuevo test o no. En caso de que vayamos a agregar más test de empleado, bueno, puede ser factible seguir agregándolos dentro de esta clase Employee Test, que sería como nuestra suite de pruebas. Y en el caso también de la interfaz de usuario, las clases Screen, también vean que las clases Screen
van a ser bien simples, con muy pocas líneas de código, lo cual ayuda muchísimo a la legibilidad de nuestro proyecto. Y vamos a tener una clase screen por cada página o cada sección que nosotros determinemos dentro de nuestro proyecto. Entonces, así quedaría la implementación del screenplay, del patrón screenplay. Entonces, vamos a ver ahora una comparación, como les prometí, del patrón screenplay con el patrón PageObject. Voy a mostrarle ahora un proyecto donde está implementado el patrón PageObject. Es decir, este proyecto hace exactamente lo mismo que que le estaba mostrando anteriormente con el screenplay. Lo primero que vamos a ver que en este proyecto de PageObject vamos a ver que tienen implementado los dos mismos métodos. Hacer un login y adicionar un empleado. Por aquí ya vemos ya las primeras diferencias. Primero que vemos que en el caso del PageObject vamos a tener que instanciar clases, lo cual hace que nuestro código también crezca un poco más, ¿no? Porque tenemos que primero hacer la instancia, crear la instancia de nuestro objeto y después llamar a la otra, al PageObject como tal una vez ya creado. Y después nuestro PageObject que nos retorne la otra página. Por lo tanto, también necesitamos tener un objeto de todas las páginas con las que vamos a interactuar. Y en el caso de login también vamos a ver lo mismo. Tenemos que ir agregando nuevas instancias de nuestras clases. Si vamos a la implementación de los tests en el caso del screenplay, vamos a ver que necesita mucho menos líneas de código. Digamos que es más directo, llaman solamente a la clase tarea y no tenemos que hacer estos tres pasos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una línea menos porque no tenemos que crear la instancia del objeto. Y en el caso del employee es muy parecido. Fíjense que aquí tenemos que necesitamos un atributo. Vamos a ver el empleado. Necesitamos aquí por ejemplo, no necesitamos ningún atributo dentro de nuestra clase, solamente llamamos directamente a la tarea del empleado. Bien, ¿qué más? Veamos ahora los PageObject. Aquí tenemos la implementación de los PageObject. Como ven, en este caso, tenemos todo dentro de una clase. Tenemos los localizadores y tenemos también las acciones del usuario. Y vean cómo nos queda este ejemplo. En el caso del employee también vean que son clases o son proyectos bien pequeños, pero vean que en este caso, por un proyecto bien simple, tenemos alrededor de 52 líneas de código para un empleado, para un PageObject que podemos considerar que es bien pequeño. En el caso de también aquí para el PageObject siempre es útil por lo general tener una clase base donde vamos a agregar algunas de las funcionalidades que nos pueden servir para todos los PageObject que vayamos a implementar. Y en este caso también yo agregué una carpeta helper donde voy a ir agregando los helpers que necesite dentro de mi proyecto. Por ejemplo, en este caso, un helper para esperar a que un elemento esté visible y poderlo reutilizar dentro de mi proyecto. Que en este caso vemos que también tenemos algo similar, pero para esto lo que hicimos fue una acción para esperar a que un elemento esté visible. Bien, entonces esta sería la implementación de PageObject. ¿Qué podemos ver aquí ya de manera más general, ¿no? Entre la diferencia de una implementación y otra? Bueno, aquí en el caso de PageObject podemos comparar la cantidad de líneas que necesitamos para nuestra clase. Si buscamos la clase con mayor cantidad de líneas en PageObject, vamos a ver que es la que les comentaba anteriormente, la del empleado. En PageObject del employee page. Esta clase tiene alrededor de 51 líneas. Pero si vamos entonces al screenplay, vamos a ver que la clase con más líneas de código, vean que por lo general son 23, esta por ejemplo 17, son muy pequeña la cantidad de líneas de código. Bueno, la que más tiene es esta, que es 27 líneas de código, que es menos de la mitad de la clase más grande de PageObject. Es decir, que la clase más grande de PageObject tiene el doble de cantidad de líneas de código que la clase que más líneas de código tiene en el screenplay. Por lo tanto, aquí llegamos a la conclusión de que evidentemente cuando utilizamos el screenplay vamos a tener muchas menos líneas de código. Como PageObject vamos a tener o a tender a tener clases con más líneas de código. Bien, eso es un punto importante. Otro punto importante a tener en cuenta dentro de la comparación, vamos a ver ahora la cantidad de clases. Para el proyecto de PageObject yo implementé, me hizo falta para esta implementación 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 clases. Si vamos al screenplay, vamos ahora a contar la cantidad de clases. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es decir, en el page oye tenemos 7 clases y en el screenplay tenemos 13 clases. Esto también es algo a tener en cuenta porque a la medida que esto vaya extendiendo nuestro proyecto, con el screenplay vamos a tener que ir manejando bien la cantidad de clases que va a tener nuestro proyecto. Esto es algo también importante a considerar si nos decidimos por un proyecto u otro. Ahora bien, otra comparación también sumamente importante, que para estos proyectos tan pequeños no hace tanta la diferencia, pero también nos puede dar una idea de la comparación entre una implementación y otra. Para esta comparación lo que vamos a hacer es un análisis de código. Vamos a calcular las métricas de código que nos trae Visual Studio. Entonces vamos a ver en el caso del screenplay cómo están estas métricas. Por ejemplo, índice de mantenimiento. Bueno, aquí nos dice, veamos que todas estas métricas para estos dos proyectos van a estar métricas que nos van a dar bien, porque también el proyecto es bien pequeño, pero vamos a ver la diferencia entre cuál es mejor en cada uno de los aspectos, ¿no? Índice de mantenimiento, tenemos 85% de mantenimiento en el caso del screenplay. Si hacemos eso en el page object, veamos ahora el índice de mantenimiento del page object. Calcular métricas de código y vamos a ver, por ejemplo, en Page Object para esta implementación tenemos 83 de índice de mantenimiento y en el Screenplay tenemos 85. Quiere decir que el índice de mantenimiento de nuestro proyecto en el patrón Screenplay va a ser un poco mayor. Veamos ahora la complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática la vemos en 19. La complejidad ciclomática, mientras mayor sea, es peor porque nos está diciendo que nuestro código tiene mayor complejidad. En el caso del page object es de 19 y si vamos al screenplay es de 16. Quiere decir que en cuanto a índice de mantenimiento y complejidad ciclomática, el screenplay es una mejor implementación. Vamos a ver algunos otros datos bien rápido, por ejemplo, profundidad de herencia. En este caso tenemos 2, en Page Object tenemos 2, pero por lo general también en Page Object esto tiende a crecer más, porque en los Page Object puede ser muy útil tener varios niveles de herencia, que lo cual también puede llegar a ser una mala práctica en caso de que tengamos muchos niveles de herencia. Así que en el Page Object también tengan cuidado con esto. En el caso del screenplay no vamos a tener eso porque el screenplay se basa en tareas que las llamamos directamente, no va a tender a tener herencias dentro de nuestras clases. Bien, acoplamiento de clases. Este es otro punto. En el caso de el page object vemos que tenemos 21 y en el caso del screenplay vemos que tenemos 26. ¿A esto qué se refiere? A que las clases utilizan más de otras. Por eso que vemos que en el screenplay es más alto. Mientras más alto es más malo. En esto el screenplay, según esta métrica, nos está dando peores datos, ¿no? Pero esto a qué se refiere, a que nuestras clases dependen más de otras. Eso sí, por una parte nos dice, bueno, estás reutilizando más tu código porque tenemos más llamadas entre clases, pero bueno, por otro lado también es algo que debemos tener en cuenta. El Page Object, y eso también refleja un poco la simplicidad, ¿no? En Page Object solamente tenemos las clases test y las clases Page Object y las llamamos entre una y otra y listo, no tenemos más complejidad. En el caso del screenplay sí tenemos un poquitico más de complejidad porque tenemos que tener en cuenta la interacción entre las clases acciones, las clases tareas, las clases screen, las clases donde tenemos los casos de prueba. Y después en cuanto a líneas de código de fuente totales, líneas de código ejecutable, vean que está bastante similar. En el caso del Page Object tiene un poco más de líneas, pero también son bastante similares. Bien, entonces esta sería la comparación que les quería mostrar sobre estos dos proyectos utilizando Screenplay y Page Object. Ahora vamos a ver, a continuar con la presentación para ver las conclusiones finales. Bien, entonces, ¿qué podemos llegar a conclusión? Conclusión entre la comparación del Page Object y el Screenplay.
Bueno, el Page Object, como estuvimos viendo, vemos que es una implementación más simple, porque solamente tenemos que tener en cuenta el concepto de Page Object que nos representa una página web o un componente web, que digamos que esto es una de las características que más ventajas, digamos, que le pueden dar al Page Object. En el caso del Screenplay como principal desventaja, vemos que es más complejo que el Page Object, porque tenemos que tener en cuenta varios elementos, las acciones, las clases screen, cómo interactúan dentro de cada uno de ellos. Por eso esto es algo sumamente importante tenerlo en cuenta antes de empezar nuestro proyecto, la complejidad que el Screenplay nos pudiera añadir a nuestro proyecto. Ahora bien, el Page Object como principal desventaja es más propenso a malas prácticas de programación, ya que no está basado en los principios sólidos de la programación orientada a objetos. Y por su parte, el Screenplay va a tender a tener un código también, como estuvimos viendo, con mejor calidad, ya que sí está basado en los principios sólidos de la programación orientada a objetos. Pero lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta es que con ambos patrones podemos lograr automatizaciones mantenibles aplicando correctamente los principios de la programación orientada a objetos y las buenas prácticas de la programación. Que esto nos lleva a la conclusión de que debemos tener muy en cuenta las buenas prácticas, porque esto hace que si no las cumplimos nuestros proyectos sean mucho más mucho más difíciles de mantener, el costo de mantenimiento sea mucho más alto, que esto puede conllevar también al fracaso de nuestro proyecto debido al costo tanto de mantenimiento como también de personas que van a necesitar mantener un proyecto de automatización. Por eso, la buena práctica para que podamos tener automatizaciones exitosas es cumplir con los patrones de diseño y aplicar las buenas prácticas de la programación orientada a objetos. Bueno, muchas gracias y de esta manera terminamos ya esta sección de los patrones de diseños en la automatización. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y la vamos conversando. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao.